Tenemos que lamentablemente comentarles a ustedes una información policial relacionada con un nuevo caso de violencia de género y se siguen sumando víctimas en la provincia de Mendoza. En las últimas horas conocíamos el caso de un femicidio en Las Heras y en este caso hay que hablar de una mujer de 63 años que fue asesinada por su esposo de 71 años. Un familiar del matrimonio conoció la situación cuando llegaba al domicilio en horas de la madrugada. Según dicen, el hombre se quitó la vida. 71 años él, como decíamos, 63 años ella. Esto fue a las 4 de la madrugada cuando un familiar de Olga Jofré, esta mujer de 63 años, llegó a la vivienda y se encontró con el tristísimo cuadro. Para hablar de lo que está sucediendo en Mendoza con los femicidios, con violencia de género, tenemos a Silvina Anfuso, directora de Género y Diversidad de la provincia, que nos va a dar detalles. Hemos hablado con ella de cómo está trabajando el gobierno, cómo se está trabajando en los refugios, pero lamentablemente parece que nada es suficiente a la hora de hablar de las víctimas. Silvina, buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, lamentablemente un nuevo caso, ¿no?, que se conocía en las últimas horas. Sí, es así. El flagelo de la violencia machista, bueno, está vivito, ¿no? Porque evidentemente siguen ocurriendo este flagelo en distintos lugares, al mismo tiempo, en Misiones, en Mendoza, en Buenos Aires, y las instituciones preparándose para alojar esta problemática, y algunas instituciones con algunos niveles de resistencia, como por ejemplo en el caso de impunidad ante el femicidio de Lucía, en Buenos Aires. Creo que estamos en ese momento de tensión y bueno, creo que lo que hay que tener en cuenta es que la violencia de género, cuando se expresa de su manera más cruenta, termina con un femicidio y en este caso, como bien decían ustedes, aparentemente se dio un suicidio por parte del femicida. Es decir, que es una problemática grave. La cuestión cultural y el machismo no es algo para tomarlo de manera liviana. Los celos son también un indicador cuando hay amenazas de muerte, cuando cuestionan en una relación de pareja todo lo que hace la mujer que tenga que ver con su autonomía, su libertad o su desarrollo. Son situaciones que hay que tener alertas porque, bueno, pueden terminar en este tipo de tragedias. Silvina, contarles que tenemos hogares para proteger a las mujeres que cuando sientan que se están desvinculando con el agresor y con ese temor que muchas veces tienen a represalias y no saben cómo moverse. Estos refugios no necesitan de una denuncia para poder alojarlas, contenerlas y pensar una estrategia. Existe, por supuesto, la justicia toma medidas de protección. En Mendoza tenemos una fiscalía especializada que investiga con perspectiva de género. Las fiscalías, hay dos, una en el sur y otra en Gran Mendoza. Tenemos líneas de subsidios cuando hay dependencia económica. Y bueno, vamos pensando y accionando en construir políticas que tiendan a abordar la magnitud de estos flagelos. Silvina, hace algunos días se conocían detalles, por ejemplo, de cómo la justicia de alguna manera sigue estando en deuda, ¿no?, con las mujeres que sufren la violencia machista, porque concretamente se hablaba de que más del 70% de los casos que terminan judicializados de violencia contra la mujer, en algunos casos resultan archivados, y eso obviamente no es garantía de seguridad para las mujeres que van a exponer su situación ante una justicia que todavía deja mucho que hablar, ¿no?, sobre todo a la hora de protegerlas. Sí, creo que cuando decimos que vivimos en una sociedad machista, las personas que están en las instituciones no están exentas de ese machismo. Creo que pesa mayor responsabilidad ética y política quienes tienen lugares de decisión, ¿no? Digo, en la justicia, los ejecutivos, los funcionarios, los prestadores de servicios, como por ejemplo también otras fuerzas que tenemos muchos problemas en materia de violencia de género, son las fuerzas de seguridad,
fuerzas militares o cualquier fuerza de seguridad. Es muy alta la denuncia de sus parejas en relación a la problemática de la violencia de género, pero estos prestadores de servicios tienen que dar el ejemplo. Entonces es necesario, y hemos estado trabajando en el Ejecutivo en la transversalización de la mirada de género, en lo posible para que se reconviertan como personas, pero aparte por su deber en prestar un mejor servicio con perspectiva de género. Y creo que en la justicia siempre se han sentido a niveles jueces Sí. Con la verdad absoluta y de alguna manera gozar de tanto poder, que difícilmente un civil o alguien que venga de las ciencias sociales pueda ir a cuestionarlos, porque no se sienten interpelados, porque ellos conocen el derecho, un derecho construido sin tener en cuenta el flagelo de la violencia de género. Entonces ahí tenemos sentencias que son injustas. Silvina, muchísimas gracias por estos minutos para poder hablar de lo que está sucediendo con este tema que sigue siendo sin duda título y lamentablemente de las noticias del país y también de la provincia de Mendoza. Será hasta cualquier momento. Está bien, hasta luego, gracias. Hasta luego. Silvina Anfuso, directora de Género y Diversidad de nuestra provincia, dando detalles, ¿no?, de la violencia de género en la provincia, pero hacíamos hincapié en este nuevo femicidio que ha ocurrido en las últimas horas en Mendoza.